Amada iglesia, nos dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 19, verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El tema que quiero compartir con ustedes se llama El consumado es de Cristo. Y por supuesto que tendría muchas cosas que decir al respecto de este consumado es, pero hoy vamos a verlo en un aspecto muy importante que yo puedo llamar el máximo o la máxima consumación de Dios en Cristo. Para lo cual les invito para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo por concedernos el privilegio de acercarnos una vez más a tu palabra. Amado Espíritu Santo, guíanos, háblanos, enséñanos e instrúyenos e edifica el cuerpo universal de Cristo con tu verdad, con tu misterio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Iniciamos el tema de hoy en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y los invito a mirar el capítulo 3, el versículo 16, que nos dice de manera maravillosa: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Note que se nos dice que grande es el misterio de la piedad, que consiste en que Dios fue manifestado en carne. Eso significa solamente una cosa que tú y yo conocemos perfectamente, y es que Dios está incorporado en Cristo y Cristo en Dios, según nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, el versículo 30, donde la palabra de Dios dice de manera preciosa lo siguiente: yo y el Padre uno somos. Así que entonces, amados, la máxima consumación de Dios no fue quedarse en Cristo. ¿Cuál fue entonces? Fue haberse hecho el Espíritu vivificante para poder dispensarse en cada uno de nosotros, es decir, en ti y en mí. Pablo en 2 de Timoteo 4:22 dice: que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y en 2 de Corintios 6:17 también dice la palabra: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y uno inmediatamente se formula una pregunta: ¿cómo se hizo esto posible? Lo primero para responderla es que en la encarnación Dios se hizo carne en Cristo con el propósito de redimirnos. Primera de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14 y el 29. Nos dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y en la resurrección ocurrió algo maravilloso. Esta es la encarnación de Dios en Cristo en la tierra. Pero en la resurrección se hizo el eterno Espíritu vivificante con el propósito de poder habitarnos. Colosenses 3:11 nos dice la palabra del Señor: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Esto nos enseña que por medio de la encarnación, Cristo tuvo un cuerpo anímico, pero por medio de la resurrección, Cristo se convirtió en un cuerpo espiritual vivificante. Así que en la resurrección hubo un cambio y una consumación de Cristo. ¿Cuál fue? Que el cuerpo humano anímico de Cristo llegó a convertirse en un cuerpo espiritual por medio precisamente de su resurrección. Aquí hay otra pregunta que nos podemos hacer, y es: ¿qué es Cristo en resurrección? Y la podemos contestar con la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, donde la palabra de Dios dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo entonces es el espíritu vivificante, listo para ser recibido por todos sus creyentes. Pablo en Efesios 3:17 también nos dice otra verdad maravillosa. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Solo utilizo ese texto. Para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones. Esto nos enseña entonces que Cristo habita por la fe en ti y en mí. ¿Cómo? Por medio del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu vivificante. Romanos, el capítulo 8, versículo 9, nos dice también lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y nota que está con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Con claridad, hermano, la palabra vuelve a decirnos que el Espíritu de Dios mora en ti y en mí. Y por supuesto, si alguno no tiene ese Espíritu de Cristo morando dentro de él, la Escritura dice, no es de él. Así que entonces, el propósito máximo de la consumación de Dios en Cristo fue entonces poder llegar a convertirse en espíritu vivificante y poder, obviamente, llegar hasta nosotros. Aquí entonces descubrimos una verdad maravillosa, y es que Dios fue procesado de espíritu a carne y de carne a espíritu vivificante. Voy a tratar de explicarlo para que lo comprendamos de manera perfecta. De espíritu, que era Dios antes de hacerse carne en Cristo, se hizo carne para manifestarse al mundo. Pero luego de la cruz, de carne a espíritu, fuera para poderse, amados, dispensarse dentro de ti y dentro de mí. Es decir, dispensarse en nosotros. La finalidad del proceso de espíritu a carne era habitar primero entre nosotros. Así dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la finalidad de carne a espíritu vivificante luego de su resurrección era poderse entonces dispensar en todos nosotros. Por eso es que, como ya hemos leído, 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así, amados, el espíritu es la máxima consumación de Dios, manifestado primero en carne, pero dispensado en nosotros luego de la resurrección de Cristo, al hacerse espíritu vivificante. Eso nos enseña una verdad maravillosa que ocurrió en el huerto del Edén y que era el plan de Dios, y es que su propósito no fue nunca estar fuera de nosotros, sino habitar y morar en nosotros. En encarnación, Dios se hizo carne, Juan 1:14. En resurrección, el Dios carne se hizo espíritu vivificante, 1 Corintios 15:45, ambos textos ya los leímos. Pero en Juan capítulo 20 encontramos otra maravilla de la escritura del Señor. 20:22 dice la escritura: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Notemos que en el Evangelio de Juan, al principio vemos a Dios hecho carne, pero al final vemos a Dios hecho espíritu vivificante en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se procesó primero de espíritu a carne y luego de carne a espíritu. ¿Para qué Dios hizo ese propósito? ¿Para qué Dios hizo ese proceso? 1 Corintios 2:10 nos ofrece la respuesta. 1 Corintios 2, verso 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Note que está con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí entonces se nos dice que todo ese proceso tuvo como finalidad que pudiéramos conocer tú y yo lo profundo de Dios. ¿En virtud de qué? De que el Espíritu que todo lo escudriña y todo lo sabe, hoy habita en ti y en mí con ese propósito. Y el versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y agrega otra verdad maravillosa: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto realmente, hermanos, es algo extraordinario. Y si nosotros desenvolvemos el proceso del Espíritu con mayúscula, encontraríamos hacia atrás: número 1, la resurrección; 2, la muerte; 3, el vivir humano; 4, la concepción; y 5, la encarnación de Dios. Así que ese espíritu vivificante de 1 Corintios 15:45 indica que todos estos elementos, la encarnación, la concepción, el vivir humano, la muerte y la resurrección, fueron hechos y trazados en el plan de Dios para Dios poderse dispensar en ti y en mí como espíritu vivificante. Cuando tú tienes el espíritu vivificante, posees entonces la máxima consumación de Dios. Al tener el espíritu, tienes dentro de ti la resurrección, la muerte, el vivir humano, la concepción y la encarnación de Dios. Cuando tenemos el Espíritu, tenemos al Dios hombre. Y si lo tenemos,
entonces podemos estar seguros, amados, de que nada nos falta y que tú y yo estamos plenamente completos en Él, y que tú y yo tenemos a nuestra disposición espiritualmente todo lo que necesitamos para poder conocerlo, para poder tener su sabiduría. Noten bien que en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 26, nos dice la Escritura lo siguiente. Juan 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 15, el verso 26 encontramos como una contraparte. Mírenlo usted conmigo. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que hubo dos enviadores, el Padre y el Hijo. ¿Qué hicieron los dos? Enviaron un solo Espíritu. Y ese hecho, amados, de que el Padre envió el Espíritu en nombre del Hijo, significa entonces que el Padre envió al Espíritu como al Hijo, y que el Hijo envió al Espíritu como el Padre. Tratemos de entender este misterio maravilloso. ¿Qué nos da a entender todo esto? Que el Espíritu vino como el Hijo, pero vino con el Padre. Y cuando el Espíritu vino, el Hijo vino y también vino el Padre. O sea que en la teología de Juan, los tres vinieron y los tres habitan dentro de ti y habitan dentro de mí. Padre, Hijo y Espíritu. Sin embargo, el Espíritu vivificante fue y es la máxima consumación del Dios procesado. Ese Espíritu, amados, creímos que fue soplado dentro de los discípulos en Juan 20, 22. Sin duda alguna fue la totalidad de Dios. Si uno tiene al Espíritu, entonces también tiene al Hijo y también tiene al Padre. El Espíritu Santo entonces no es solamente un poder, ni un medio, ni una fuerza, ni un instrumento con el cual Dios pueda hacer o infundir algo de Él, sino que el Espíritu es todo inclusivo. Y ese Espíritu inclusivo, Padre e Hijo, mora en ti y mora en mí. Lo que indica que es un error intentar separar al Espíritu del Padre y del Hijo. Cuando el Espíritu vino, el Padre entonces no se quedó en los cielos y el Hijo sentado a su diestra. La teología de Juan nos enseña que cuando vino el Hijo, vino con el Padre y vino con el Espíritu. El Hijo en la resurrección fue hecho Espíritu vivificante para que Él esté juntamente con tu espíritu y con el mío. Alabado sea Dios. Así que todo lo que Él hizo, todo lo que Él obtuvo y todo lo que Él logró está incluido en el Espíritu con mayúscula vivificante, en lo cual Cristo se transformó luego de su resurrección. Amados, cuando uno tiene el Espíritu, entonces tiene al Hijo con todos los procesos por los cuales Él pasó. Tiene todo lo que Él obtuvo y tiene lo que Él logró con su sacrificio en la cruz y con su resurrección. En el Espíritu podemos decir que tenemos la obra del Hijo, la humanidad del Hijo, la concepción del Hijo, el vivir del Hijo, la muerte del Hijo y la resurrección del Hijo. Todo eso está en ti y está en mí. ¿Y cuál fue entonces el propósito de todo este proceso de Dios? Amados, fue poder impartir en nosotros su vida divina, su
esencia divina, su condición divina, su posición divina. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos divinos como Él es divino. Con razón dice el apóstol Pedro en su epístola que nos hizo participantes de su naturaleza divina. En Juan 6:63 nos dice la hermosa palabra de Dios. Que la palabra que Él nos habla, tú la conoces el texto. Ahí lo coloco al lado. Todas las palabras del Señor son para ti y para mí espíritu y son vida. En Romanos 8:2 nos habla de la ley del espíritu de vida. En 2 Corintios 3:6 nos habla de que somos ministros del espíritu que da vida. Tú y yo, amado pastor, amado predicador, amado maestro de la palabra, tú y yo, como vimos en un tema hace poco tiempo, somos ministros competentes del nuevo pacto, como dice 2 Corintios 3:6, donde la palabra de Dios dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuál es el propósito del espíritu de vida morando en nosotros? Amados, es transformarnos desde nuestro interior para convertirnos en la misma imagen del Señor, como dice 2 Corintios capítulo 3, el versículo 18. 2 Corintios 3, verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuándo entonces tú y yo es que vamos a poder comenzar a ver la gloria de las cosas de Dios? Cuando estamos conscientes de que el Espíritu es la máxima consumación de Dios y que ese Espíritu vivificante habita en plenitud en cada uno de nosotros, y de que ese Espíritu de Cristo es todo inclusivo. Así que en ti y en mí habita el Padre, habita el Hijo y habita el Espíritu de Dios, que son una perfecta unidad. Y es que, amados, el gran propósito de Dios siempre fue que el hombre fuera como Él. Y para ello fue que pasó por el proceso de espíritu a carne y de carne a espíritu para morar en nosotros. Luego de que su plan original, como ya conocemos y sabemos, en Adán, fue frustrado por la desobediencia de Adán y Eva. Pero hoy, mi amado y mi amada, tú y yo tenemos ese privilegio glorioso de ser la habitación, la morada del Dios vivo, que en ti y en mí, Padre, Hijo y Espíritu habitan en plenitud, y que esa plenitud que somos nosotros de su habitación, de su casa, de su morada, hemos sido convertidos en espíritus también vivificantes, para poder, por medio de la sabiduría de Dios, entender y conocer todos estos misterios que el Señor nos ha venido dando a través de todos estos años. Somos iglesia, el templo y la morada del Dios viviente. Padre, Hijo y Espíritu habita individualmente en cada uno de los miembros de este cuerpo glorioso de Cristo sobre la tierra. Y cada uno de esos miembros individualmente, tú y yo, en Cristo, estamos completos. Hemos sido hechos perfectos. Y lo único que estamos esperando es su gloriosa manifestación
para la transformación de este cuerpo terrenal, que es el cuerpo, dice Pablo, de la humillación nuestra, que es un cuerpo que si eventualmente morimos debe ir al polvo de la tierra, pero que esperamos también nosotros como iglesia del Señor en este último tiempo, si dormimos en Cristo, resucitar del polvo de la tierra, pero si viene Cristo antes, ser transformados en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, para que todos, juntamente con Él, seamos espíritus vivificantes y gobernemos con Él sobre la tierra por 1000 años. Démosle gracias al Señor por esta verdad maravillosa. Procuremos vivirla y procuremos entenderla y hacerla nuestra. Sabemos que todo esto no se consigue sino por medio del don de Dios, que es el don de la fe. Amado Dios, muchas gracias, porque no tenemos que subir arriba a buscarte, ni abajo a la profundidad, ni a ningún otro lugar, porque tú habitas plenamente en nuestro espíritu. El espíritu vivificante, que es Padre, Hijo y Espíritu, nos ha dado vida, y hoy somos la morada completa, hoy somos la morada perfecta del Dios viviente. Y por eso, amado Dios, estamos muy agradecidos contigo. Y te damos gracias, porque por tu amor y tu bondad nos tuviste por dignos de hacernos participantes de tu naturaleza divina y nos diste la mente de Cristo para poder comprender todas estas verdades. Por eso Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermosos, gracias por su atención. Una vez más quiero pedirles el favor de que le den like al video. Son muchos los hermanos que los ven, pero el like es la manito que hay allí, que tú le des un clic a esa manito, porque eso nos ayuda a difundir con más facilidad los mensajes que estamos compartiendo únicamente para la gloria de Dios y para bendición del cuerpo universal de Cristo, es decir, de la iglesia. En la parte inferior dejo el WhatsApp que ustedes ven, que es donde muchas de estas inquietudes que yo estoy resolviendo a través de estos temas me son formuladas por hermanos y hermanas amados que nos están siguiendo a través de la red con todos estos mensajes maravillosos de poder que el Señor nos ha concedido compartir con todos ustedes. Una vez más, gracias por su atención y por supuesto que el Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.